Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Reinventando el Mundo, el podcast de los emprendedores comprometidos con crear un impacto positivo a través de su negocio. Un espacio abierto a la conversación con emprendedores de éxito donde encontrarás inspiración y valiosos consejos para impulsar tu negocio con propósito. Presentado por un servidor, Andoni Silva. Puedes consultar mi web en www.coachparaemprendedores.es. ¡Comenzamos! Hoy vamos a conversar acerca de cómo crear un impacto que cambia el mundo a través de tu negocio. Y para ello tenemos con nosotros a Ginés Aro Pastor, reconocido formador, consultor y emprendedor social. Ha sido seleccionado Top Influencer en emprendimiento social y de impacto en español. Ha trabajado para el medio de comunicación The Guardian y para algunas de las organizaciones más prestigiosas del mundo de apoyo a emprendedores sociales como Unlimited y Social Enterprise London, y ha diseñado y producido múltiples programas de apoyo al emprendimiento social como el de Telefónica, y es además el creador y fundador del blog emprendedorsocial.org. Ginés, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muy buenas, Andoni, un placer. Bueno, cuéntanos, a mí algo que me gustó mucho la primera vez que hablamos fue esa historia detrás de tu emprendimiento social, ¿no? O sea, al presentarte suena como una gran trayectoria y mucha gente puede decir, wow, esto suena como muy fácil, ¿no? Por todo lo que lo rodea. Pero cuéntanos un poquito de dónde surge esto, cómo empiezas tú en el emprendimiento social y por qué acabas enfocándote en generar ese impacto positivo en la vida de las personas y en el mundo. Voy a hacer siempre la pregunta fácil, ¿no? Para empezar. Pues, ¿de dónde surge? Pues la verdad que surge, me imagino, del contexto en el que yo nací. Es decir, yo crecí en un barrio humilde de Sevilla, a 500 metros de una de las zonas más pobres de España, en el que yo siempre digo que, por resumir, que hay dos tipos de niños, los que podían hacer cosas y los que no, ¿no? Porque tienen medios económicos. Los que puede tener un niño, los que necesita un niño, a lo mejor para jugar a las maquinitas, para comprar un balón de fútbol o para tener una equipación o algo. Y entonces, pues ahí, claro, los que nos juntamos, los que no podíamos, un grupo, no teníamos acceso a eso y nos organizamos para organizar cosas y que los que podían nos pagasen y así nosotros podíamos competir y podíamos ser pues el del balón de fútbol, el de los guantes, el mejor en la maquinita y tal. Y creamos un club juvenil. Un poco por necesidad y obviamente sin saber que estábamos emprendiendo, ni que eso era emprendimiento social, ni nada de nada. Simplemente pues, un juego de niños en el que tú querías hacer algo, pues te buscabas la vida, ¿no? Y así empezó. Entonces, un pequeño grupo de niños, teníamos en su momento álgido creo que había más de 100 niños de la misma edad, entre 8 y 12 años, que nos pagaban una cuota todos los meses y luego organizábamos fiestas y pagaban por ir a las fiestas que organizábamos. Y con eso nosotros pues hacíamos lo que nos gustaba y nos organizábamos nuestras propias actividades que nos gustaban también, ¿no? Así que un poco de ahí viene y de alguna manera ese crearme mi propia realidad es lo que me ha ido acompañando luego. Según he ido pasando por sitios, pues me he ido creando mi realidad sin ser consciente que me la estaba creando. Es decir, que no era que yo dijese, voy a ser un emprendedor, voy a hacer esto. O simplemente pues luego yo me refugié en el deporte para no acabar en otros sitios, pues yo quería competir, pues me tenía que organizar mis campeonatos a veces, ¿no? O buscarme la vida para participar. Fui a la universidad y no me gustaba nada, pues me creé mi mini universidad, ¿no? Y un poco, pues esa ha sido la trayectoria. Yo digo que más bien es la de un buscavidas, ¿no? De no conformarse con la realidad que le toca y ver cómo puede construirse su propia realidad y cómo puede ir descubriendo otros mundos que no estaban a mi acceso cuando yo era pequeño, ¿no? Y que he ido descubriendo de mayor y que al final es lo que me mueve, ¿no? Ir viendo esos mundos y no conformarme con el que yo ya tenía, o sea, el que me tocó, ¿no? Ginés, tú has desarrollado muchos proyectos, has colaborado también con diferentes organizaciones y me imagino que muchos de ellos
de gran éxito y muchos de ellos también habrán sido un gran fracaso o un gran aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles son las claves que tú nos puedes compartir con gente que quizás está ahora en ese proceso de emprender, de dedicarse a un proyecto que genera ese impacto social? ¿Qué consejos les darías? El primero es siempre hacer algo porque te guste, ¿no? Está la palabra de propósito, pero no sé si hace falta que sea el propósito de tu vida, pero sí algo que te mueva y que te guste en ese momento y que te vaya a dar esa gasolina más allá de otros beneficios, ¿no? Yo creo que eso para el impacto social es fundamental, porque al final eso es lo que va a delimitar la fuerza que le vas a poner, con quién te vas a relacionar, cómo te vas a relacionar, quién te va a apoyar, quién no te va a apoyar. Y eso es fundamental. Y luego eso es lo que te hace feliz o no. Y luego eso es lo que va a hacer que el proyecto funcione o no. Porque tú puedes tener el mejor proyecto del mundo, pero si en algún momento descubres que no encajas, da igual el proyecto que sea. No es tu sitio y vas a terminar regular, por decirlo así, ¿no? Entonces yo diría asegurarse que eso. Y luego encontrar por el camino la gente que comparte tus ideas y tus valores. Y cuando digo eso, entra desde la definición de éxito del proyecto, es decir, ¿cuándo vas a saber tú que el proyecto es un éxito y que tú eres feliz? ¿Cuáles son las variables? Va a ser que si es un emprendimiento social, que hemos impactado en X personas, hemos transformado la vida de tantas personas, hemos plantado 50.000 árboles. Dependiendo del proyecto, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Lo habéis hecho sostenible? Tenerlo muy claro y asegurarse que la gente que está alrededor comparte esa definición de éxito. Porque si no, en algún momento del proyecto, que nunca es al principio, vais a estar remando para sitios diferentes y vais a tomar decisiones diferentes porque cada uno en su cabeza tiene una definición de éxito diferente y está evaluando la cuestión con distintas variables. Y eso siempre luego es un problema. Y en el emprendimiento social más, porque cuando está una empresa normal, por decirlo así, al final es el dinero. ¿Nos da dinero o no nos da dinero? ¿Nos da dinero a corto plazo o nos da dinero a largo plazo? Pero siempre hay una variable que uno se puede poner en común, ¿no? Aunque luego pueda haber disenso en cómo llegar ahí. Pero con el emprendimiento social, que le meten más variables, le meten variables ambientales, sociales y de impacto, es muy importante entender eso. Y hay gente que quiere un proyecto que sea muy grande y es genial, y hay gente que prefiere un proyecto más pequeñito. Hay gente que se conforma con una cosa y otra con otra, ¿no? Y eso es fundamental porque eso nunca se paga al principio del proyecto, sino se paga cuando el proyecto está madurando, ¿no? O sea que básicamente por resumir lo que estás diciendo, es que primero nos alineemos 100% con esa causa, ¿no? Sea lo que sea, que realmente lo sintamos así y que después seamos capaces de involucrar a las personas que nos rodean, ¿no? Que me imagino que para eso hace falta pues una forma de comunicarlo que realmente conecte también con esas personas y también un liderazgo, ¿no? Que sea capaz de guiarles en ese camino. Totalmente, pero mi consejo es delimitar claramente, o sea, porque como me identifico con una causa hay muchas maneras y a veces utilizamos las mismas palabras y significan cosas diferentes, ¿no? Y hay cosas detrás y no todo el mundo es capaz de ver lo que hay detrás de unas palabras y lo que significa. Entonces, cuantificar y clarificar, incluso en lo cualitativo, muy claro, oye, este proyecto tiene estos valores y se van a plasmar así, ¿no? Y yo seré feliz y diré que el proyecto ha sido un éxito cuando lleguemos a esta realidad. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. A partir de ahí, involucrar a la gente que comparta eso, ¿no? Porque cualquier tipo de proyecto, hay alguien que puede querer que el proyecto sea internacional y otra persona puede decidir o preferir por su modo de vida que sea algo más local, más íntimo, más cercano. Y eso, bueno, a veces no se habla. Entonces, esa cuestión para mí es fundamental. Y luego comunicarla bien, obviamente, ¿no? Y tener ese liderazgo. Pero a veces uno no puede ser el líder del proyecto en el sentido de la persona que es más visual. Pero si tienes claro esa actividad, puedes atraer a una persona que sea más carismática y unirla a tu causa. Es decir, a lo mejor tú no tienes por qué ser un líder de masas, pero tu único trabajo es con quien te alíes, ¿no? Que te complemente con las cualidades que tú tengas y asegurarte que vais al mismo sitio y darle el espacio a las personas para que contribuyan. Y a lo mejor tú no eres el más carismático y llega alguien que sí es el que puede coger ese liderazgo, pero entre vosotros ya tenéis una complicidad o habéis hablado para
para que sea su rol, ¿no? Entonces, no todo el mundo tiene que ser un líder como se suele entender, ¿no? Como parece, sino simplemente puedes aliarte con otras personas que te complementen en habilidades. Mm, claro. Y cuéntanos un poquito más acerca de los proyectos en los que has estado trabajando. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje en todos estos años? Pues mi mayor aprendizaje es el consejo que da, básicamente, que es muy importante compartir eso. A veces uno se deslumbra por currículums, por gente que viene de un mundo corporativo, que trabaja de una manera, por gente que tiene recursos, por gente que a lo mejor que tiene un pasado más de ventas, de consultor y sabe presentarse muy bien y que están buscando... Y al final, para mí lo importante es tener muy claro esa definición de éxito, porque si lo tienes claro, vas a atraer a la gente adecuada. Y si lo explicas bien, como tú has dicho, y lo comunicas bien, vas a atraer a la gente adecuada, ¿no? Y a veces decir que no es un triunfo, ¿no? Y eso también cuando estamos haciendo impacto social, nos parece que tenemos que aceptar la ayuda de cualquiera, en el buen sentido, ¿no? Por muy buenas intenciones que tengan esas personas, organizaciones, y a veces hay que decir que no. A veces, y es muy difícil, porque cuando todavía no tienes la solución, ¿no? Estás lejos, decir que no, dices, es que si digo que no, no sé qué va a pasar, pero por ejemplo, por mi ejemplo que me pasó en la campaña de Yasuní Oro Verde, nosotros en un momento dado tenía una editorial que me ofreció casi $500,000 por sacar una publicación, un libro. Cuando nosotros teníamos una idea, dos chavales jóvenes que vivíamos, bueno, yo vivía en mitad de la selva, mi socio vivía en Londres, y la zona más biodiversa del planeta, muy aislado, una problemática muy particular en la boca internacional, porque el presidente de Ecuador había puesto la problemática en Naciones Unidas. Nosotros teníamos una idea de influir, pero era un sueño como si ahora te digo que voy a jugar un partido con Cristiano Ronaldo. No deja de ser algo, un sueño sin tener ni idea de jugar a fútbol ni cómo llegar a Cristiano Ronaldo. Y en ese contexto, cuando todavía estábamos viendo y soñando, pues nos aparece una oportunidad. Pero claro, un poco el requisito era que dejásemos parte fundamental de lo que nos había movido, que era un capítulo sobre la resistencia indígena y un capítulo sobre los problemas medioambientales que estaba viviendo esa zona, que era lo que a nosotros nos movía, porque a mí hacer un libro de fotografía, yo no era ni artista ni me movía, lo que me movía era utilizar una herramienta para contar una realidad de manera diferente a lo que normalmente se cuenta. Y costó mucho decir que no, porque yo era muy joven, una cantidad de dinero que a lo mejor todavía tendría para vivir con eso, ¿no? Y obviamente un impacto que hubiese tenido, pero era renunciar a parte de nosotros, sin saber siquiera si luego íbamos a ser capaces de hacer algo. Nosotros teníamos unas fotos, o sea, no. Y dijimos que no, y yo luego me fui a Inglaterra y estuve 2 meses malviviendo, fregando platos y haciendo muchas cosas, buscando editorial, y afortunadamente luego salió muy bien. Encontramos editorial, publicamos en 20 países, se vendieron miles de libros, hicimos una campaña que terminó Europarlamento, Parlamento inglés, Parlamento ecuatoriano. Bueno, algo muy grande, ¿no? Con Jane Goodall, esta mujer primatóloga de los monos, apadrinando el proyecto. Pero si hubiésemos dicho que sí en ese momento, a lo mejor hubiese tenido el dinero, pero no estaba aquí hablando contigo ahora mismo. O sea, sería otra persona. Y fue difícil porque nunca sabes, porque obviamente tenía ventajas contar la realidad quitándole eso, porque era una forma también de contar la importancia del espacio, ¿no? Sin terminar de contar toda la realidad y la importancia de la Amazonía. Claro. Y ahí, ese decir que no fue clave para muchas de las cosas que han venido después, porque esa campaña luego me abrió pues mi paso por Inglaterra, terminé trabajando en algunas de las organizaciones que tú has dicho, ¿no? Ahí fue la primera vez que me dijeron, tú eres un emprendedor social, o sea, que a mí me lo dijeron la primera vez con 26, 27 años, ¿no? Entonces yo dije, ¿eso qué es? Voy a ver qué soy, ¿no? Entonces me puse a investigar. Pero si hubiese dicho que sí, pues a lo mejor sería otra persona. No sé si mejor o peor, pero muchas de las cosas no me hubiesen llevado aquí. Yo creo que eso está muy relacionado con lo que comentabas antes, ¿no? Con tener muy clara cuál es la causa que te mueve, ¿no? Y estar conectado a ello, porque si no, es muy fácil, ¿no? Desviarse y decir, bueno, pues por aquí hay dinero y me voy Sí, hacia este lado, ¿no? claro, porque hay dos niveles, ¿no? Tienes que tener claro, y eso hay mucha gente que lo tiene claro, pero luego nos dicen que no es posible. Hay gente que no saben cómo hacerlo posible y te lo inculcan, ¿no? Y eso se escucha mucho. Y entonces, claro, si tú vives en esa realidad y dices, bueno, pues nada, no será posible, voy a hacerlo así, que es mejor que nada, ¿no?
Entonces es muy importante, por eso es importante podcasts como el tuyo y es importante conectarse y ahora afortunadamente pues es más fácil, ¿no? Con la gente que es posible coger esas referencias. Porque muchas veces yo lo veo todavía en muchos emprendedores sociales que renuncian a parte de los valores porque piensan que no es posible hacerlo como a ellos les gustaría. Oye, que tú no sepas ahora no significa que no sea posible. Y que la gente que te rodea ahora no sepa no significa que no sea posible. Hay que seguir buscando. Afortunadamente hoy es más fácil encontrar referencias no solo en tu país, sino en otros países. Y cada vez hay gente que se prepara más para ver modelos alternativos para hacer las cosas realidad sin tener que sacrificar valores, ¿no? Que al final Mm. es lo que yo entiendo como emprendimiento social, ¿no? Es como haces esa lucha de hacer realidad proyectos y empresas renunciando lo menos posible a la ideología o a la utopía que te mueva, ¿no? Mm. Es muy interesante lo que comentas porque yo creo que es necesario creer en lo imposible, ¿no? Para poder de verdad hacer que las cosas cambien. Porque si no, gente como Gandhi o como Madre Teresa nunca hubieran conseguido nada, ¿no? Si pensaran que es imposible. Y es Nada, precisamente esa y gente, creencia. totalmente, y gente muy anónima, es decir, gente que se ha transformado su vida y la vida de los demás que no conocemos. O sea, hay miles y probablemente millones de personas que no llegan a ser famosos, pero han transformado su vida y la vida de los demás. Hay muchas películas que se basan en gente anónima que se vuelven famosas por la película, ¿no? Porque al final esas historias nos mueven. Y no hay que pensar que tenemos que ser Gandhi o alguien especial, porque a veces ese concepto del emprendedor como social, como un ser especial, con un talento, ¿no? Que o eres campeón olímpico, por decirlo así, ¿no? No todos tenemos que ser campeón olímpico para disfrutar del deporte. Es decir, o para competir en deporte, ¿no? Oye, tú puedes disfrutar compitiendo y siendo el último, pero te gusta esa adrenalina. Pues un poco el emprendimiento es igual. Tú puedes disfrutar emprendiendo y a lo mejor tus ambiciones de vida y tu modo de vida no tiene que... es otro, ¿no? Y yo siempre digo que tú no sé, el trabajo de un emprendedor y mucho más social no es tener respuestas, es saber hacerse las preguntas y buscar quien te ayude con las respuestas. Porque a veces vamos con la respuesta, pero claro, uno solo puede responder con lo que sabe. Pero si yo no sé, no te voy a... Si yo no sé, no sé. Entonces, para mí es más hacerte las preguntas y empezar a buscar, oye, ¿quién sabe de esto, no? Y es un poco un trabajo como el de un comercial de puerta fría. La mayoría de la gente no va a saber. Tú tienes que saber que la mayoría de la gente no te va a saber dar la respuesta y eso no te tiene que desanimar. Tiene que darte pistas para ir cada vez acercándote más a ese lugar de que te den respuestas. Y a veces la respuesta no es alguien que te dé una respuesta, sino que es una suma de cosas que vas cogiendo, ¿no? Eso ya depende un poco del camino. Pero yo lo veo más así y mi experiencia es que cuando mentorizo, cuando trabajo con emprendedores sociales, es que la gente que suele funcionar es gente que va con el reto, o sea, con su utopía y su tal, y va buscando las respuestas, ¿no? Con la pregunta adecuada, más que ir ya con una respuesta fija, ¿no? Que a veces puede funcionar si alguien ya encontró la respuesta y tú lo que haces es adaptarla a tu territorio o a tu... ¿no? O sea, que no digo que no funcione, pero yo creo que es más sano incluso para el emprendedor, ¿no? No pensar que tiene que ser un súper dotado, que algunos los hay y ole por ellos, ¿no? Y suerte que tienen, sino que simplemente es una construcción colectiva, ¿no? Al final el conocimiento es una construcción colectiva. Lo que estamos haciendo ahora es compartir, si le sirve a alguien, pues genial, igual que nosotros aprendemos de otras personas y así vamos todos desarrollando la sociedad, ¿no? Es esclarecedor lo que comentas, Ginés, y te voy a compartir una historia, porque yo cuando he estado facilitando los retiros hacíamos unas charlas inspiradoras donde pues, se sacaba un tema y empezábamos a conversar. Y una de esas preguntas que yo les hacía era, bueno, ¿cuál es tu mayor sueño, no? Y en una de esas charlas, una chica que había allí, pues estaba como un poco así temerosa y me dice, es que no tengo grandes sueños. Y entonces, bueno, empezamos a conversar y me dice, es que mi sueño es vivir en una casa, en la naturaleza, con mi familia. Y bueno, yo le respondí, digo, bueno, ese es un gran sueño, ¿no? O sea, el Claro. sueño no se mide comparándose a los demás, sino lo que a uno le hace feliz y lo que a uno le llena, ¿no?
Quizás para alguien pues, su mayor sueño como emprendedor social es que su barrio salga de la pobreza, por ejemplo, ¿no? Y es un pequeño barrio. Pero ese puede ser un gran sueño y es sin duda un gran reto, mientras que para otras personas quizás es cambiar la economía y hacer que sea una economía más colaborativa en toda la Unión Europea. Bueno, Totalmente. genial, ¿no? Son dos sueños diferentes, pero los dos son igual de válidos. Totalmente. Y fíjate que ahí yo creo que tiene que haber algo cultural, porque muchas películas americanas están hechas de pequeños sueños. Por ejemplo, películas que me suelen gustar a mí mucho por mi pasado, ¿no? Pues algún entrenador o bailarín que va a un barrio tal y les da la oportunidad a muchos chavales a través del deporte o el baile, ¿no? De tener una alternativa y algunos de ellos pues terminan siendo buenos en eso, ¿no? Que eso yo lo he vivido en mi infancia, ¿no? Si miro para atrás. Y estas son historias muy locales, muy pequeñas. Es alguien que va a un barrio relativamente humilde y crea un pequeño grupo de baile, un pequeño equipo y transforma la vida de muchas personas. Luego alguien ha visto que en eso hay un sueño común, ¿no? En España probablemente en nuestra cultura nos han vendido una definición de éxito y de vida que tiene que ser como mucho más megalómana, ¿no? Pero oye, si lo que te haga feliz, igual que emprender, tú puedes tener un pequeño, pues como tú dices, ¿no? Oye, si tienes un pequeño retiro en donde sea, en Mallorca, donde sea, y te dan X personas al año y eres feliz, genial. O si quieres ser uno de estos super gurús que transforman y tienen millones, pues genial. Yo qué sé, si la hacen los dos, hacen falta. Los dos llaman en momentos diferentes de la vida y a gente diferente. Y tú lo que tienes que saber es que estás contribuyendo con tus valores a un mundo mejor en el nivel que te haga a ti feliz. Porque lo que yo veo muchas veces y lo que no puede pasar es que un emprendedor social se fustigue porque ninguno de nosotros va a arreglar el mundo. Y eso es algo que a mí todavía me cuesta mucho digerir, ¿no? Porque uno a veces quiere cambiarlo todo, pero oye, el mundo estaba mal cuando nacimos y va a estar mal cuando muramos, porque desgraciadamente es así. Nosotros podemos poner nuestro granito de arena y bueno, y ahí hay un trabajo personal de cada uno de aceptar cuál es ese aporte que va a hacer, ¿no? Y ser feliz con eso. ¿Eres un emprendedor con propósito? ¿Te gustaría impulsar tu negocio con total integridad y multiplicar tu impacto? Conoce ahora el Dharma Program, la única mentoría paso a paso para emprendedores con propósito con la que diseñarás e implementarás una estrategia digital para escalar tu negocio simplificando la comunicación, el marketing y las ventas. Entra ahora en coachparaemprendedores.es. Algo muy interesante también es como que nos pasamos un poco la vida buscando esa felicidad, ¿no? Y es como, sí, cuando consiga este proyecto, cuando consiga el éxito de esto, voy a ser más feliz, ¿no? Y a mí algo que me marcó mucho que encontré con un libro de Albert Espinosa y habla precisamente de que es un error buscar la felicidad en nuestra vida, que tenemos que hacer que nuestro día sea feliz, ¿no? Y que al final del día nos vayamos a dormir sintiéndonos satisfechos y sintiéndonos felices con el día que hemos llevado. Porque al final, pues nuestra vida está hecha de nuestros días. Y si vivimos días felices, pues acabamos viviendo una vida feliz, ¿no? Y creo que eso tiene mucho que ver pues con ese sueño que puedas tener como emprendedor, ¿no? Si al final del día tú no te vas a dormir feliz, pues da igual que seas el gurú del desarrollo personal o de lo que sea, ¿no? Porque al final lo que importa es cómo tú te sientes. Totalmente. Y bueno, a ver, eso es algo que se ve mucho y por eso es importante compartirlo, ¿no? Porque al final se ve mucha gente que se reinventa a la edad, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Cuando pues estas personas en principio ricas, famosas y exitosas, ¿no? Como Bill Gates, el Buffett y todos estos multimillonarios que tienen eso de, oye, si tú tuvieras todo el dinero del mundo, ¿qué harías? Pues ellos lo tienen para ellos y para sus 5 generaciones siguientes, ¿no? Y de repente un día, sin venir a cuento, lo dejan todo y se vuelven filantrópicos. Y tú dices, perdona, si tú estás haciendo lo que tú quieres, teniendo los medios que tú quieras, tú no haces un cambio 360 grados. Ahí hay algo que tú no eras feliz. O sea, esa definición de éxito que nos has vendido toda la vida y que nos están vendiendo como referencia, luego no te cuentan, oye, sí, Bill Gates muy bien, pero ese hombre de repente, ¿qué pasa? Que se dio un golpe en la cabeza y decidió ser el más filantrópico del mundo y dejar todo el mundo que estaba antes y muchos de los valores que defendía antes, bueno, no sé si los defendía, pero los llevaba a la práctica con su empresa, ya no.
obviamente ese hombre ha tenido que tener antes de esa decisión unas reflexiones personales interesantes que eran para haberlas vivido, ¿no? Y eso es lo que nos tienen que contar, lo que yo llamo las versiones no oficiales, ¿no? Hay Ujú. un emprendimiento social en Inglaterra que yo conozco los fundadores que se dedica a salir a la gente de la jaula de oro de la City londinense, de la ciudad, ¿no? Gente que desde muy joven tiene todo lo que puede pensar, dinero, vamos, se gastan barrabasadas por las noches en los bares y tal, que no son felices, porque les han vendido una definición de éxito que no vale. Entonces, un poco con lo que tú dices, ¿no? Ese proceso, pues bueno, hay que saber que hay mucha gente que lo sigue. Y a mí me parece muy interesante. El año pasado organicé un congreso que llamé Trabajos con Impacto, que precisamente era, una parte era contando historias así, ¿no? De personas y tuvo muy buena aceptación porque se contaban desde el lado humano y no oficial, no intentando vender nada, sino diciendo, oye, mira, yo soy humano, tengo estas dicotomías, soy emprendedor social, pero sufro de estas dicotomías porque obviamente nadie somos coherentes 100%, porque no lo podemos hacer bien, porque también me gusta irme de copitas o me gustaría tener, no sé, darle a mis hijos lo que sea y cada uno tiene sus dilemas, ¿no? Y, Mm. y yo creo que eso es importante contarlo. Y cuando lo cuentas todos nos relajamos y nos permitimos más ser. Y cuando somos emprendemos mejor. Mm. Por- Porque al final yo creo que una de las cosas que falta en las empresas normales es humanidad, ¿no? Yo ahora lo estoy viendo mucho. Fíjate que ahora están diciendo que estamos entrando en la ola de la salud mental en la empresa. Es Mm. decir, están todas las empresas, incluso el Congreso en España, hablando de la salud mental en la empresa. Porque han visto que las empresas tenían a la gente muy al límite mentalmente, o por lo menos que era un factor, porque no es justo solo culpar a la empresa, pero era un factor muy importante para que mentalmente estuviese mucha gente al límite. Y de repente, cuando a la empresa se le ha ido la mano por la ola, por la pandemia, mucha gente ha quebrado. Y ya se está hablando que la siguiente ola va a ser la salud mental. Y yo ahora estoy colaborando con una empresa social que se llama AFOR, que precisamente cuida de la salud psicológica de los trabajadores. Y es brutal pero no se cuenta. O sea, ahora la gente está empezando a hablar de eso. Claro. Mm, Es que sí, yo creo que como tú comentabas, creo que lo que hace falta cambiar es la definición de éxito, ¿no? Tal y como ujú. la conocemos. Para mí el éxito no es más que alcanzar aquello que uno desea, ¿no? Que parece una frase sencilla, pero eso de lo que uno desea, ahí hay que hacer un trabajo interior importante para ver que Totalmente. de verdad es lo que tú deseas y no que lo deseas para querer demostrar, para conseguir reconocimiento, para alimentar tu ego, sino que, bueno, es algo que nace de Totalmente. dentro, ¿no? Y quizás eso que yo quiero, pues era, como decía esta chica, vivir en el campo con mi familia, y esa es mi definición de éxito, y genial, ¿no? O puede ser, pues, quizás mucho más allá de eso, ¿no? Me gustaría preguntarte, Ginés, tú que trabajas con tantas empresas y organizaciones, cuando haces una mentoría, cuando haces una consultoría, ¿cuáles son los aspectos más importantes y donde ves que necesitan más soporte? O sea, hay dos, ¿no? Uno sería obviamente los modelos de negocio, ¿no? En cómo conseguir crear valor y retenerlo, ¿no? Alineándolo con los valores, ¿no? Con la sostenibilidad, el impacto, etcétera, ¿no? Porque eso hay que pensar de manera diferente. Y lo siguiente en la conformación de equipos, ¿no? Y cuando hablo de equipos colaboradores, hablo desde socios a trabajadores, mentores, quien quiera ir a inversor, cómo elegir el inversor, ¿no? Sino cómo elegir ese entorno que te va a apoyar en tu proyecto, ¿no? Yo creo que son los sitios donde más problemas hay para los emprendedores sociales, ¿no? O para la gente que quiera hacer impacto con su proyecto. Ujú. ¿Y a qué te refieres con alineación de valores? O sea, como lo que has dicho al principio, la número uno de... eh, El modelo de negocio. sí. Bueno, porque a veces, por ejemplo, ¿no? Pues la manera de generar dinero, ¿no? Pues dice, oye, pues que esto aquí se hace dinero
en esta industria, a ver si me sale un ejemplo rápido, ¿no? Por ejemplo, una mensajería que está muy en boga ahora, ¿no? Oye, pues aquí se hace dinero así y al mensajero se tiene que pagar esto e intentar ver si nos podemos saltar la ley laboral y apretar lo todo posible al cliente tal y tal, ¿no? Luego el medio ambiente, pues ya veremos qué pasa con el medio ambiente y ya veremos qué pasa con, ¿no? Al final, fíjate que estás creando un negocio, pero en muchas áreas, en muchas dimensiones, pues hay puntos éticos conflictivos. Y de repente llega una persona que trabaja en mensajería de toda la vida y decide reinventar esa parte. Decide, vamos a hacer un proyecto social y crear una empresa social que se llama Koiki, una mensajería. Oye, que los trabajadores van a estar bien cuidados y son gente con discapacidades y con problemas. Es decir, vamos a alinearnos y a asociarnos con entidades que los cuidan para darles una oportunidad laboral y darles ingresos. Vamos a hacer kilómetro cero, con transportes ecológicos, con transportes tal. Y te reinventa una parte del sistema con muchos más valores y siendo igualmente rentable, ¿no? Y lo hace con otros valores y decide que lo importante pues son eso, es que el medio ambiente, es que el paquete llegue, pero con unos valores, ¿no? Que los mensajeros estén bien tratados, que etcétera, etcétera. Y entra en una industria súper competitiva, leonina casi, ¿no? Porque ya veis, no sé, se escucha en los medios de comunicación todos los problemas que hay con Amazon, correos, todas estas mensajerías que están ahora, ¿no? Y lo consigue, y de hecho lo consigue y ahora llega a un acuerdo con Segur, ha llegado a un acuerdo con Repsol, es decir, que consigue incluso que otras empresas, bueno, les miren con respeto y decidan aprender de ellos. Mm. Eso es lo que llamo yo, ¿no? De reinventar con valores. Lo fácil hubiese sido hacer lo mismo que los demás. O sea, ni medio ambiente y que ya nos vendrá el juzgado a decirnos si tenemos que contratar o no a los mensajeros, ¿no? Es lo que pasa con algunas empresas de mensajería. Los famosos. Hoy creo que, bueno, cuando estamos grabando esto, creo que ha aprobado la ley de los riders, que se llama, que al final son mensajeros de comida y tal, ¿no? No dejan de ser mensajería, transportan cosas, ¿no? Mm. Se ha tenido que aprobar una ley específica para evitar que se salten bueno, los derechos básicos que tenemos como sociedad, ¿no? Claro, y creo que aquí la principal diferencia es que quizás esas empresas que no están enfocadas a un impacto social, su prioridad es más el beneficio económico, ¿no? Mientras, Claro. mientras que un emprendimiento social da prioridad al impacto, ¿no? Claro. Es la típica frase, ¿no? Ya que has hablado tú antes de frases de si quieres encontrar una solución a un problema, tienes que mirarlo desde una dimensión diferente o algo así, ¿no? Esta que le atribuyen a Einstein, ¿no? Es Mm. como, claro, si tú miras una definición de éxito y desde un sitio es muy difícil encontrar una solución diferente porque tú estás priorizando una cosa, de repente te llega alguien que te está poniendo otras variables en la mesa, juega con otras cosas y puede encontrar un camino alternativo. Porque estás Mm. jugando con otras variables. No estás buscando un Ferrari o un chalet enorme. Estás buscando crear un valor en la sociedad, dando trabajo a mucha gente, incluido al emprendedor, y, ¿por qué no? Un buen trabajo, pero desde otro sitio, con otros valores, y su definición de éxito es otra. Y a lo mejor lo que prefiere contratar a 50 personas a aumentar el beneficio, como está pasando ahora en España con algunos bancos, ¿no? Que acaban de decir públicamente que tienen más beneficios que de hace años y a la vez que van a echar a miles de personas a la calle, ¿no? Pues que esos son los valores que marcamos y eso lo decidimos entre todos, ¿no? A quién apoyamos y a quién marcamos, pero estas son cosas que están en los medios de comunicación, o sea que no son ni cuestiones que sepamos tú y yo solos, sino que, vamos, cualquier Mm. persona puede ir ahora a Google y buscarlo. Mm. Fíjate ahí la relación de lo que estamos hablando con la importancia que hablábamos al principio, ¿no? De conectar con esa causa y de tener tu propia definición de éxito, porque al final el CEO o el creador de Globo no va a ser más feliz porque tenga 2 ceros más en su cuenta que el de la empresa que has comentado tú, ¿no? Que quizás está haciendo ese impacto y se va a dormir diciendo, wow, pues un montón de gente está feliz, mis trabajadores están felices y yo tengo dinero suficiente para hacer lo que necesito hacer en la vida, ¿no? Mm. Yo lo de la felicidad, como es un tema muy complejo, yo siempre digo, oye, si tú estás haciendo lo que quieres, a lo mejor yo no estoy de acuerdo, pero si eres coherente y lo haces toda tu vida, ahora no hagas esto y dentro de 5 años, con todo el dinero que has hecho de una manera así, me vengas a dar lecciones a mí de eticidad creando tu organización, que eso pasa mucho también, ¿no? Y, oye,
Si tú eres coherente, pues mira, Steve Jobs, ese tío pasaba de todo y lo decía, y oye, pues yo no estaré de acuerdo contigo, pero genial. Pero luego no de repente te reinventes y vengas a dar lecciones a los que llevan mucho tiempo jugando así, ¿no? Así cada uno que haga lo que quiera. Yo creo, y esto reconectando con la espiritualidad que tú decías antes, ¿no? Y que es fundamental y que como sociedad tenemos que reconectarnos con la espiritualidad y aprender mucho de los países orientales, ¿no? De la India, del Tíbet, bueno, allí creo que llevan cientos de años, cuando no miles, de adelanto en algunas cuestiones que aquí hemos perdido por el camino, y una es esa, uno es la paz interior y estar a gusto con nosotros mismos. Y eso es fundamental, porque muchos de esos apegos que tú decías antes, no te referías, vienen de ahí. O sea, y buscamos la solución fuera. Y la realidad es que cuando uno encuentra eso, valora otros tonos. Hay gente que por el camino logra ir encontrando esa voz y se reinventa, y ole, ellos no. Pero mejor si como sociedad o como personas empezamos a transitarlo. Y yo creo que hay, bueno, budismo, hinduismo, bueno, muchas espiritualidades y muchas personas de las que podemos aprender, y que eso además nos va a permitir estar muy a gusto con las decisiones que tomemos. Es decir, si yo decido tener una vida más humilde, pero mucho más plena, pues voy a ser muy feliz, porque no me va a influenciar lo que piensen los demás. Y eso para emprender social y tener esta definición de éxito es fundamental. Tienes que tener eso claro, ¿no? Porque si no, al final compramos las definiciones de otras personas. A lo mejor es lo que le pasa al de Globo, al otro y al otro, que luego de repente se dan cuenta que no son felices. Y a pesar de tener ese supuesto éxito. Y esto hoy en día, afortunadamente, es que hay muchas historias que uno puede acudir. Es decir, es que está muy documentado. Ya no hace falta conocerlas. Yo conozco un montón porque me dedico a estas cosas y porque las vivo de cerca. No se pueden decir porque, claro, son confidencias. Pero es que ya hay mucha gente famosa y no famosa que públicamente han compartido sus historias al respecto. Entonces, ¿por qué vamos a aprender de los demás, no? No vamos a caer en el mismo error. Fíjate que me ha recordado a una frase o uno de los principios del budismo, ¿no? Que Buda predicaba, que es que el sufrimiento viene del apego que tenemos hacia las cosas, ¿no? Bueno, hacia las cosas no, hacia todo en general, incluso apego hacia ideas, hacia definiciones de éxito, por ejemplo. Entonces, creo que es importante trabajar ese desapego, ¿no? De decir, bueno, ¿cuál es mi definición? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es la razón por la que hago todo esto, ¿no? Y a dónde quiero llegar, y desapegarse. Y desapegarse también del resultado, ¿no? Totalmente. De hacer las cosas cada día, pues con esa pasión, con esa ilusión, sin tener un apego a, vale, hago esto para que mañana pueda estar reconocido o pueda conseguir X, ¿no? Totalmente. Además, es que yo creo que todos en algún momento hemos tenido esa sensación de cuando nos desaferramos, que somos más felices. Todos hemos tenido un momento, da igual que estemos más o menos trabajados, da igual donde, que no hemos sido conscientes de eso, ¿no? Yo creo que el budismo lo llama los 3 venenos, ¿no? Que es el apego, el odio y el aferramiento, ¿no? Y es que es una sabiduría a veces, ¿no? Yo estudié psicología en la facultad, y muchas veces cuando he ido aprendiendo esta espiritualidad oriental y tengo amigos que me han ido contando, digo, eso es lo que yo tenía que haber aprendido en la facultad. Así que eso, de repente, cuando uno lo trabaja, transforma vidas, ¿no? Y ahora está muy de moda pues la meditación, el mindfulness y todas estas cosas, y está muy bien, pero yo creo que a la gente hay que darle esa profundidad que a veces en ciertos sitios le quitan, ¿no? Lo dejan muy superficial. Y entonces yo invito a la gente, porque mi experiencia también personal, ¿no? Vale, si está bien hacerlo, pero intenta buscar esa profundidad que le da a las personas que además de la práctica, ¿no? La justifican, ¿no? Es decir, saben todo lo que hay detrás y todo el conocimiento centenario que hay detrás, porque todavía logras mucho más beneficios que si solo te quedas en la superficie, ¿no? Y no hay mucho más esfuerzo. O sea, al final el tiempo que le dedicas es el mismo. O sea, que no... Sí, me recuerda esto. Es que son como fases, ¿no? Y yo he pasado también por eso. Y en cuestión con el mindfulness en específico. Y claro, hay una fase que es la de hacer, ¿no? Y es la fase mental. Es, bueno, estudio, aprendo y sabes todo, sabes las técnicas, pero estamos mucho en nuestra mente.
y entonces ahí no pasan cosas. Entonces tenemos que trascender de ese hacer al simplemente ser, ¿no? Totalmente. Y al ser, el ser quiere decir estar presente, y estoy presente hoy, no estoy pensando cómo Totalmente. puedo estar presente, ¿no? Totalmente. Entonces ese es un aprendizaje Y interesante. de nuevo, todas estas filosofías orientales saben hacer esa transición. O sea, durante cientos de años han estado evolucionando y aprendiendo cómo pasar de lo mental al ser, ¿no? Y eso cada una tiene su método, sus figuras que uno puede sentirse más cerca de una u otra, pero que tenemos conocimiento como humanidad para hacer esa transición, es decir, y aprender a ser. ¿Y por qué esto es importante para emprender? Porque al final es más importante ser una empresa que sea. Si tú eres como empresa y como organización, a medio y largo plazo vas a tener muchas más ventajas y te va a ir mucho mejor. Y como tú dices, y pase lo que pase con la empresa, tú estarás bien. Porque nadie te dice como emprendedor que va a funcionar, pero ni social ni no social. Es decir, es que los emprendedores sociales fallan mucho. Bueno, y las empresas normales tienen un índice de fracaso, no sé si del 70 o 80%. Yo estoy ahora con un proyecto, dice el 70% de los proyectos fracasa por problemas entre los socios. Entonces ya tienes ahí que 7 de cada 10 y cuando son problemas de socios, está hablando de cosas que no son agradables. Es decir, porque, oye, que no vendas nada no es agradable, pero no pasa nada. Pero pelearte con la gente que está haciendo tu cosa, eso es como un divorcio. Entonces, fíjate todo lo que dice, oye, por emprendimiento social. Entonces, pero si tú eres, oye, pues te desaferras y hay más probabilidad de que vaya bien, y eso también está estudiado. Y si encima no va bien, lo vas a vivir mejor. O sea, ventaja, pase lo que pase. Claro, al final, detrás de todo hay un aprendizaje. Ginés, una última cuestión, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Yo veo que una de las mayores dificultades para emprendedores no sociales y sociales tiene mucho que ver con la financiación, ¿no? Me he encontrado con personas que tienen grandes proyectos que pueden generar realmente un impacto masivo, pero existe ese problema de encontrar la financiación para llevarlo a cabo. ¿Cuáles son los consejos que tú les darías a estos emprendedores? A ver, suponiendo que de verdad sea la financiación lo que les hace falta, porque a mí cada vez que viene alguien diciendo que le hace falta dinero, lo normal es decirle, o sea, la pregunta es dinero para qué, ¿no? Y cuando te pones a dar vuelta, dices, bueno, no te hace falta dinero, te hace falta un ordenador, un coche, una página web, ¿no? Y ahí ya empiezas a ver cómo puedes encontrarlos, porque hay muchas maneras, ¿no? Sobre todo cuando compartes valores, hay muchas maneras de encontrar recursos para tu empresa. Y ya hay momentos en el que no hay más remedio que te haga falta financiación, o porque no hay más remedio o porque quieres hacerlo más rápido, ¿no? Quieres hacer más rápido el impacto. Pero mi consejo primero es tener muy claro que el dinero es un medio. Entonces, ¿para qué quieres eso? O sea, ¿qué es lo que te va a hacer falta para conseguir ese impacto? Porque a partir de ahí puedes conseguir muchas alianzas con eso que te haga falta. Y se te puede abrir la creatividad a muchas maneras de conseguir esos medios que te permitirán el impacto. Lo segundo es qué estás dispuesto a dar o a sacrificar de valores por la financiación. Es decir, al final hay dos maneras de financiarse, ¿no? O te autofinancias, y cuando hablo de autofinanciar es o tu dinero propio o de la gente cercana. Es decir, para mí el crowdfunding sigue siendo una parte de autofinanciación, aunque tú no conozcas a quien te esté precomprando el producto, ¿no? Pero bueno, no le estás dando al final una parte de tu proyecto. Y eso para mí es la financiación ideal. Piensa siempre cómo puedes conseguirlo así, o vendiendo servicios o productos, o encontrando esa forma de financiación de aliados, de tribus, de gente que comparte tus ideas, tus valores, ¿no? De personas que están dispuestas o que quieren que tú seas una realidad en el mundo, y a cada una pues normalmente le vas a llamar a través del propósito, de esa definición de éxito que hemos hablado, de ese cambio que quieres producir. Eso es lo que les va a traer, ¿no? Y ellos van a poner lo que tenga cada uno o lo que le apetezca para ayudarte. Y uno te queda sorprendido de cómo la gente a veces te ayuda sin ningún motivo egoísta, más allá de que tú cumplas tu propósito, porque cumpliendo tu propósito se está acercando a un mundo mejor que es el que yo quiero, ¿no? Y eso ya te lleva a lugares que son impensables, ¿no? Si no piensas de esa forma. Yo siempre diría, ve por ahí. O intenta pedir prestado dinero. Todo lo que tú puedas, que no tengas que dar una parte de la propiedad de tus sueños, es lo mejor.
El problema que hay con la inversión de impacto hoy en día, o sea, primero tienes que dar una parte de tu proyecto. Te están pidiendo ya ser socio. El problema de un inversor, aunque sea llamado de impacto, es que su manera de hacer dinero normalmente es vendiéndole a otro. Entonces tienes que hablar muy claro con alguien cómo quiere hacer dinero. Si quiere hacer dinero con los beneficios, oye, si te va bien, tú puedes darles un cierto interés, ¿no? Ahora, si quiere hacer dinero vendiéndole a otro, te estás metiendo en una cadena que tarde o temprano, si tu proyecto va bien, y suponiendo, como has puesto de ejemplo, gente que puede hacer un gran impacto, si tu proyecto crece, al final tu proyecto va a terminar en manos de alguien que no comparte tus valores, pero que tiene el dinero para hacértelo crecer, porque así funciona el mundo de la inversión. A lo mejor no en primera ronda, que hay mucha gente bien intencionada, pero a partir de una tercera ronda, al final el dinero está en las manos de los de siempre. Y más fácil o más difícil, con condiciones más fáciles o difíciles, al final es gente que está haciendo un greenwashing o lo que quieran, ¿no? Y yo ahí conozco pocos proyectos que no pierdan valores. Y hay casos muy sonados. Está The Body Shop de Anita, ¿no? Que ella misma lo dijo. Está el caso de Ben & Jerry. Está el mismo caso de Elon Musk con Tesla, que él mismo dijo y se arrepintió de haber metido a Tesla en la bolsa. Porque los intereses de los inversores tarde o temprano van en contra de un interés que va a medio y largo plazo, que de un proyecto que va a causa más que a monetizar. Entonces yo me pensaría mucho ese camino. Y si vas, ve muy claro y ten muy claro los riesgos y ciérrate lo mejor posible, ¿no? Pero la inversión de impacto dando un trozo de tarta, a mí es algo que todavía no es si tienes un proyecto que va a crecer mucho, creo que todavía tiene muchos problemas y que si no sabes dónde te metes, vas a terminar muy frustrado, que es lo que le suele pasar a muchos emprendedores. Porque tú vas con unos valores, el dinero te dice que tiene unos valores, pero ahora la verdad, tarde o temprano, cuando se te invierte por dinero, buscas dinero. Y en algún momento, y yo te digo, te he dado tres ejemplos de tres grandes empresas que los dueños, que son reconocidos impactadores, por llamarlos así, ¿no? Muy diferentes, lo han dicho públicamente que lo hicieron mal. Y yo conozco empresas más pequeñas, a mí me ha pasado también personalmente, de equivocarme y a la hora de dar la tarta, ¿no? O sea, entonces, hay maneras de financiarse, sobre todo buscar la gente con comparte ideas y valores y intenta crecer con tu actividad, ¿no? Y eso a medio y largo plazo es lo que da un impacto real, ¿no? Si no, a veces lo que pasa es que a medio y largo plazo el proyecto va renunciando a valores. Y eso se ve, por ejemplo, en sitios como Danone ahora, ¿no? Danone ha intentado hacer una transformación, ¿no? Y se ha intentado convertir en B Corp, bueno, es una B Corp, se está intentando convertir a valores, una empresa tradicional, muy antigua, que está viendo que los valores es importante. Tenía un CEO y presidente súper comprometido, que ha hecho la transformación de Danone a valores, y hace poco se le han cargado dos grupos inversores, porque estaban viendo que todo ese movimiento a los valores, en un momento dado, ha hecho que no ganen el dinero que ellos creen que tienen que ganar. Y como a ellos les da igual todo el resto de impactos que está consiguiendo una empresa como Danone, que es brutal, porque cuando una empresa así hace un giro, eso es un impacto y un beneficio para el mundo genial, se lo han cargado, ¿eh? Y era presidente y CEO, que no era solo ni CEO, se lo han cargado. Han dicho dos grandes grupos inversores en general. Así que detrás de esas palabras bonitas siempre al final hay que saber que el dinero está eso. Yo lo veo mucho en los inversores de impacto, que las palabras son muy bonitas, pero a lo mejor ellos sí, pero claro, el que venga después del escalón ya no hay alguien que te pueda seguir, ¿no? Claro. Y eso suele dar problemas. Y claro, luego, al final lo que comentas es pues eso, que es gente que nos rodea un poco indirectamente, ¿no? Cuando estamos trabajando con diferentes eslabones, pues creo que también es importante que tengamos claro que esas personas también están alineadas, ¿no? Con todo eso. Totalmente. Y no solo de palabra. O sea, por eso digo que hay que llevarlo de palabra. El sistema es precioso. Solo hay que ver el marketing. Cualquier empresa de marketing te está vendiendo un mundo perfecto, ¿no? Entonces hay que pasarlo un poco luego a negro sobre el blanco. Decir, oye, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cuándo te vas a ir? ¿Con qué esperas? ¿Qué retorno esperas? ¿Y qué tengo que hacer yo para ese retorno? Te toca un cacho de tarta, ¿no? Pero dame un trocito de la propiedad de la empresa, pero no pasa nada. Perdona. Una vez que te lo dé, ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo me aseguras que no pasa nada? ¿No? ¿Cuáles son los acuerdos que vamos a llegar para asegurarme, por ejemplo, que tú no vas a querer influir en la toma de decisiones? Porque si de verdad no lo quieres hacer, que te firme un papel
¿no? Porque, por ejemplo, en España legalmente tú no puedes limitar ni separar el poder político y el económico. Puedes, luego, previo a acuerdos entre socios, puedes limitarlo. Oye, pues limita y asegúrate que siempre, yo siempre diría en inversión, ya como último consejo, asegúrate siempre que tú como emprendedor y la gente tuya tenéis la capacidad de decisión, que eso no lo dais. Podéis ceder parte de lo económico, porque yo creo que eso es justo también, si alguien, pero que las decisiones siempre las vais a tomar vosotros, ¿no? Que no en un momento dado nos van a quitar esa parte. Si eso se tiene en cuenta, luego el resto de las decisiones, pues ya da más igual, porque si tú lo estás haciendo por impacto, a lo mejor te da igual tener el 10% de algo, pero si quieres tener la decisión de que no se pierdan esos valores y de que se pueda seguir yendo por ese camino, ¿no? O sea, que sería como blindar esos valores y ese propósito, ¿no? Que es el corazón de la empresa. Yo lo haría. Y yo las empresas que conozco que no terminan teniendo problemas cuando crecen, lo hacen. Esta de Koiki que te he dicho, lo hizo de una manera muy sencilla. Dijo, oye, aquí no se reparten beneficios. Todo el que invierte, fuera. Ya no va con esa intención. Entonces ya va todo el mundo al propósito. Hay otros modelos de propiedad responsable en el que puedes separar derechos políticos y económicos, o modelos de cooperativistas en algunas comunidades autónomas que te permiten hacer cosas así. Bueno, luego legalmente se puede adaptar, pero sobre todo yo diría, separa los derechos políticos, es decir, cómo se toman decisiones de lo económico. Obviamente en lo económico, si te hace falta financiación, pues llega a los mejores acuerdos que pueda, pero intenta que el que entre solo poniendo dinero o el que entre invirtiendo no vaya a influir luego en las decisiones de la empresa. Porque lo normal es como hablamos de la definición de éxito. Por mucho que tú me digas, si tú aquí lo que has puesto dinero, por mucho inversor social que sea, tú al final vas a querer tu dinero y ahí podemos tener un conflicto, ¿no? Y pasa. O sea, lo que pasa es que eso nunca se dice al principio y luego muchas veces no se hace público porque queda feo decirlo, por uno por el otro por el uno, a veces se llegan a acuerdos privados para no decirlo, luego si lo dices encima queda mal el que lo dice, ¿no? Pero eso pasa. Entonces, bueno, intenta asegurarte siempre que las decisiones quedan en manos del emprendedor y que esa definición de éxito queda siempre por encima de cualquier interés de cualquier actor circunstancial que pueda aparecer en la empresa, ¿no? Incluso del mismo fundador, ¿vamos? Porque en un momento dado el fundador también a veces se le puede ir la cabeza o puede tener un problema, una situación personal, pues por encima del fundador, ¿no? Qué interesante. Bueno, Ginés, muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento y toda esta experiencia. Me gustaría que compartieras con nuestros oyentes cómo les puedes ayudar si son emprendedores sociales o si buscan crear un mayor impacto, cómo tu experiencia les puede ayudar en su emprendimiento. Bueno, yo creo que la mejor forma es si van al blog que tú has dicho antes de emprendedorsocial.org o se pasan por trabajosconimpacto.org y ver un poco las iniciativas que estamos llevando y si creen que les puede ayudar. Yo soy más artesano, entonces a lo mejor no me gasto tanto en programas de marketing y tal, pero sí es verdad que tengo algunos cursos y algunas cuestiones que sí, más para la gente que haya pasado ya por otras fases, ¿no? Y que quiera de verdad escuchar las cosas que a veces no son tan agradables, pero son las que nos hubiese gustado a todos conocer si vamos en serio, ¿no? Y bueno, lo mejor es pasarse, conectarse, dejarse la newsletter y como voy a inventarme cosas y espero que tú me ayudes a inventarme algunas, pues que se irán enterando, ¿no? De cómo podemos ayudarles y cómo podemos ir creando servicios o cosas para trabajar juntos, ¿no? Muy bien. Yo que te conozco un poquito, Ginés, voy a invitar a la gente a que conecten contigo, a que tengan una llamada contigo, porque creo que ahí es donde se produce realmente la magia y donde les vas a dar, les puedes aportar un mayor valor incluso desde ese primer contacto, ¿no? Así que cualquiera que quiera, que esté comprometido con generar un mayor impacto, puede contactar con Ginés y seguro que estará encantado de ofrecer su ayuda. Bueno, pues hasta aquí, compañero. Muchísimas gracias por tu honestidad, por la profundidad de la conversación. Me ha gustado mucho que le hemos dado también ahí ese toque espiritual. Y bueno, a los oyentes, pues nos vemos en el próximo episodio y gracias por escucharnos. Si has disfrutado de este episodio, suscríbete ahora a nuestro podcast.
Cada semana un nuevo invitado que te inspirará a seguir adelante para reinventar el mundo con tus proyectos. Si eres un emprendedor con propósito y te gustaría impulsar tu negocio con total integridad, accede ahora a los recursos que encontrarás en coachparaemprendedores.es.